Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 13 del curso de Estadística Matemática. En esta ocasión vamos a abordar el tema de estimación de proporciones. La estimación de proporciones poblacionales. Bien, se supone que tenemos una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución Bernoulli con esta función de probabilidad, donde pi, el parámetro pi, es una proporción, es un valor entre 0 y 1, para valores de x de 0 y 1. Recuerde que la distribución Bernoulli modela la cantidad de éxitos que ocurren en la ejecución de un experimento de Bernoulli. Entonces, de manera que pi es la probabilidad de que ocurra el éxito, es la probabilidad de que x sea igual a 1. X igual a 1 significa que ocurrió el éxito. 1 menos pi pues es la probabilidad del fracaso, es la probabilidad de que x sea igual a 0. Entonces, una muestra de tamaño n de una distribución Bernoulli, en teoría, significa que esta prueba de Bernoulli, este experimento de Bernoulli con esta distribución, se va a repetir de manera independiente, se va a repetir n veces. Entonces, en la repetición de la prueba de Bernoulli n veces, insisto, de manera independiente, entonces lo que vamos a tener ahí es una secuencia de ceros y unos. X es 1 si en la ejecución de la prueba de Bernoulli ocurre el éxito, y es 0 si ocurre el fracaso. Entonces, lo que vamos a tener en una muestra tamaño n de una distribución Bernoulli, pues es una secuencia de ceros y unos, ceros y unos. Entonces, eso es lo que aquí se entiende, en este caso, por una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución de Bernoulli. Bien, entonces, queremos estimar, con el resultado de esa muestra aleatoria, queremos estimar el parámetro pi. Vea usted que la distribución Bernoulli, pues nada más tiene un parámetro, el parámetro pi, que es la probabilidad de que ocurra el éxito. Entonces, usando el método de momentos para obtener el estimador de pi, entonces ya sabemos que la media, el valor esperado de x de una distribución Bernoulli, pues es pi precisamente. Y el primer momento muestral, pues es x barra, el promedio de los valores de la muestra aleatoria. Entonces, aplicando el método de momentos, igualamos el valor esperado con el primer momento muestral y nos queda entonces que pi es igual a x barra, la suma de las x y entre n. Entonces, de aquí tenemos que finalmente el estimador por el método de momentos para la proporción pi, para la probabilidad pi, su estimador sería la suma de las x entre n, es decir, x barra. Ahora bien, observe lo siguiente. Esta suma de las XY son los valores que aparecen en la muestra aleatoria, que son, dijimos, valores o es 0, cada XY es un 0 o es un 1. ¿Es éxito o es fracaso? Entonces la suma de estos valores, observe usted que la suma de estos valores es la cantidad total de éxitos que ocurrieron en las n repeticiones independientes de la prueba de Bernoulli. Entonces el numerador es la cantidad total de éxitos en la muestra. Y n es la cantidad de veces que se ejecutó la prueba de Bernoulli en la muestra aleatoria. Entonces, de manera que pi gorrito, esto no es más que la proporción de éxitos observados en la muestra aleatoria. A fin de cuentas, pi, el estimador de pi, se interpreta como la proporción de éxitos observados en la muestra aleatoria. Bien, primeramente, entonces ya tenemos aquí el estimador puntual de pi, del parámetro pi, probabilidad de éxito o la proporción de éxitos, también así se le interpreta. Entonces, la proporción pi sería la proporción poblacional de éxitos. Y este es su estimador, que es la proporción de éxitos en la muestra, sería la proporción muestral de éxitos, su estimador puntual. Bien, vamos a ver si este estimador es insesgado. Bueno, para ello obtenemos el valor esperado de pi gorrito, entonces es igual al valor esperado de esta expresión. N es una constante, sale, sería entonces el valor esperado del numerador entre n, ¿sí? Pero el valor esperado de una suma es la suma de los valores esperados, es la suma de los valores esperados de xy entre n. Pero cada xy tiene idéntica distribución porque es una muestra aleatoria.
entonces tiene idéntica distribución, entonces el valor esperado para cada xy es el mismo, es el valor esperado de la distribución Bernoulli, que es pi. Entonces queda aquí la suma de esto es igual a pi. Entonces vamos a sumar el número pi n veces, entonces es n por pi, que se divide entre n, se cancela la n y nos da pi. Y con esto se demuestra que efectivamente este estimador de pi, pi gorrito, es un estimador insesgado del parámetro pi precisamente. Entonces pi gorrito sí es un estimador insesgado del parámetro pi. Bien, ahora vamos a explorar la varianza de este estimador de pi gorrito. Bien, la varianza de pi gorrito sería la varianza de su fórmula, que es esta, sumatoria de las xy entre n. Bien, n es una constante, entonces sale, pero elevada al cuadrado, n cuadrada, entonces quedaría la varianza de la suma. Pero como son repeticiones independientes de la prueba de Bernoulli, entonces estas xy son variables aleatorias independientes. La varianza de una suma de variables independientes pues es la suma de las varianzas. Entonces es la sumatoria de la varianza de xy. Pero ya sabemos que xy tiene distribución Bernoulli. Sabemos que la varianza de una distribución Bernoulli es pi multiplicada por 1 menos pi. Entonces aquí quedaría la suma de pi por 1 menos pi. Es una constante que vamos a sumarlo n veces. Entonces esta suma es igual a n por pi por 1 menos pi. La n del numerador se cancela con una n del denominador y entonces nos queda finalmente que la varianza de pi gorrito, del estimador del parámetro pi, es igual a esta expresión. Entonces tenemos que la varianza de pi gorrito es pi por 1 menos pi sobre n. N es el tamaño de la muestra. Entonces ya tenemos aquí este resultado de la varianza de pi gorrito. Tome nota de esto, por favor. Bien, ahora vamos a ver si este estimador, si su varianza es un estimador de varianza mínima. Vamos a ver si pi gorrito es un estimador de varianza mínima. Para ello, vamos a comparar la varianza de pi gorrito con la cota de Cramer-Rao que aquí presentamos. Como pi gorrito es un estimador insesgado, entonces esta es la fórmula de la cota de Cramer-Rao. Vamos a ver si la cota de Cramer-Rao coincide con la varianza de pi gorrito. Bien, a la sumatoria de las xy, que ya dijimos es la cantidad total de éxitos en la muestra, vamos a representarlo como y. Y va a ser la suma de las xy para abreviar la simbología. Entonces, y es la suma de las xy. Bien, para resolver esta cota de Cramer-Rao necesito la f, que es la función de densidad conjunta de la muestra aleatoria. Aquí θ, el parámetro va a ser pi. Θ en este caso es pi. Bien, entonces vamos a obtener la función de densidad conjunta de la muestra aleatoria. Entonces, esta f es la función de densidad conjunta de la muestra aleatoria. Bien, entonces, pues va a ser el producto de la función de probabilidad Bernoulli evaluado en cada una de las x. Bien, pero esta distribución conjunta es fácil darse cuenta que debe ser una distribución binomial. ¿Por qué razón? Porque aquí la variable es el total de éxitos en las n pruebas de Bernoulli, en las n repeticiones independientes. La suma de las xy es el total de éxitos. A esa suma le estamos llamando y. Por lo tanto, y, que es el total de éxitos, aquí va a tener distribución binomial. Entonces, esta función de densidad conjunta de la muestra aleatoria la podemos manejar como una distribución binomial para la variable y, que es la suma de las x, el total de éxitos. Y sabemos que la función de probabilidad de una distribución binomial es esta. Combinaciones de n en y, el total de éxitos, por la probabilidad del éxito, pi a la potencia y, por la probabilidad del fracaso, 1 menos pi a la potencia n menos y. Para valores de y, 0, 1, 2, etc. hasta n. Entonces, en este caso, esta debe ser la función de probabilidad conjunta de la muestra aleatoria. La distribución correspondiente a una binomial, distribución binomial. La fórmula de una distribución binomial. Muy bien. Entonces, en este caso, la fórmula de la distribución binomial, debe ser esta f, donde el parámetro θ aquí es pi. Ahora necesitamos el logaritmo natural de esa f. Aplicamos logaritmo natural a esta expresión. Como es el logaritmo natural de productos, es la suma de logaritmos naturales. Logaritmo natural de las combinaciones más logaritmo natural de pi a la potencia y
pero el exponente y puede bajar, más y por logaritmo natural de pi, más el logaritmo natural de esta expresión, pero el exponente puede bajar, que haría más n menos y que multiplica por el logaritmo natural de 1 menos pi. Entonces, así quedaría el logaritmo natural de f. Ahora vamos a llevar eso con respecto al parámetro, es decir, en este caso con respecto a pi. Derivamos todo esto con respecto a pi. Aquí no aparece pi, es una constante, su derivada es 0. La derivada del logaritmo natural de pi pues, es 1 sobre pi, entonces aquí queda y sobre pi. La derivada del logaritmo natural de 1 menos pi, pues entonces es 1 sobre 1 menos pi por menos 1, la derivada de menos pi. Por eso aquí sale este menos. Menos n menos y sobre 1 menos pi. Así queda entonces, en este caso, la derivada con respecto a pi del logaritmo natural de f. Entonces, el logaritmo natural de f queda de esta manera, que si usted lo simplifica, ahí queda como ejercicio algebraico, quedaría de esta forma. Así quedaría ya simplificado, así quedaría la derivada parcial del logaritmo de f con respecto al parámetro pi. Así quedaría. Ahora, esto vamos a elevarlo al cuadrado. Ahora, esto, la derivada parcial con respecto a pi se eleva al cuadrado. Entonces, esto se eleva al cuadrado. El denominador se eleva al cuadrado, queda de esta manera. Y el numerador pues, es un binomio al cuadrado. Quedaría entonces y cuadrada menos 2 veces el primero por el segundo, me queda así, más el cuadrado del segundo término, más n cuadrada por pi cuadrada. Entonces, así quedaría el cuadrado de la derivada parcial con respecto a pi del logaritmo natural de f. Esta expresión, entonces, es lo que va aquí. Ahora vamos a obtener el valor esperado de esta expresión. Entonces, el valor esperado de esto sería el valor esperado de esta expresión. El denominador, vea usted, es una constante. Entonces, queda igual la constante. Entonces, le aplicaríamos el valor esperado al numerador, que es el valor esperado de y cuadrada, la variable y cuadrada. Pues ya sabemos que el valor esperado de una variable cuadrada es igual a la varianza de esa variable, y la varianza de y, como y tiene distribución binomial, la varianza de y es la varianza de la binomial, que es esta. Esta es la fórmula de la varianza de la distribución binomial. Más el valor esperado de la variable, el valor esperado de y al cuadrado. Pero el valor esperado de y es el valor esperado de una binomial. N por pi es el valor esperado de una distribución binomial, que eso se va a elevar al cuadrado. Entonces queda n más n cuadrada por pi cuadrada. De tal forma que el valor esperado en este caso de y cuadrada me quedaría igual a esto, que esta expresión que estamos indicando aquí. Luego, menos el valor esperado de esto. 2 por n por pi es una constante. Multiplica por el valor esperado de y, pero ya tiene distribución binomial, total de éxitos. El valor esperado de la binomial es n por pi. Más el valor esperado de esto. Esta es una constante, aquí no hay variable aleatoria y. Entonces el valor esperado de una constante es la constante. Entonces, finalmente, el valor esperado de esta expresión al cuadrado, sobre el valor esperado de esto, para este caso me quedaría de esta manera. Le dejo como ejercicio de álgebra, si usted simplifica esta expresión que estamos indicando aquí, le va a dar este resultado. Entonces, este sería, para este caso, el valor esperado de la derivada parcial del logaritmo de f con respecto a pi al cuadrado. Esto entonces va en el denominador. Finalmente, para obtener la cota de Cramer-Rao, estas iniciales significa cota de Cramer-Rao. Entonces, dividiendo 1 entre esto, obtenemos la cota de Cramer-Rao, que sería el recíproco de esta expresión, pi por 1 menos pi sobre n. Pero si usted ya tomó nota en el apoyo anterior, si tomó nota de la fórmula de la varianza de pi gorrito, pues es precisamente igual a esto. Entonces la cota de Cramer-Rao coincide con la fórmula de la varianza de pi gorrito. Entonces concluimos que este estimador de pi gorrito, este estimador, es insesgado y además es un estimador de mínima varianza, porque precisamente su varianza coincide con la cota de Cramer-Rao. Bien, ahora, aplicando el límite central, entonces con esto, con este resultado del límite central, ya podemos hacer inferencia estadística correspondiente a una proporción poblacional. Estandarizamos pi gorrito, ya sabemos que la media de pi gorrito es pi, y la varianza es esto, pi por 1 menos pi sobre n. Entonces, si lo estandarizamos, aquí la variable aleatoria es pi gorrito.
es el estimador. Si estandarizamos el estimador de pi, quedaría así, pi gorrito menos su media entre su desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, por el teorema del límite central, esta expresión, su distribución, tiende a una distribución normal estándar cuando n, el tamaño de la muestra, tiende a infinito. Entonces, si n tiende a infinito, entonces esta expresión, su distribución de probabilidad se aproxima a una distribución normal estándar. De ahí que para hacer inferencia estadística para una proporción poblacional, pues sí se requiere que n, el tamaño de la muestra, pues sea suficientemente grande, sea muy grande, para que la distribución de pi gorrito se aproxime muy bien a una distribución normal estándar. No la distribución de pi gorrito, sino la distribución de toda esta expresión. Ya pi gorrito, pues diríamos que su distribución se aproxima a una distribución normal con media pi y varianza pi por 1 menos pi sobre n. ¿Sí? Pero considerando toda esta expresión, entonces su distribución se aproxima a una distribución normal estándar y ya con la distribución normal estándar podríamos hacer inferencia estadística. Entonces, el teorema del límite central, en resumen, usando el teorema del límite central, podemos decir que entonces esta expresión, su distribución de probabilidad es una distribución normal estándar cuando n tiene infinito. Pero hay un detalle. ¿Cómo podríamos estimar la varianza? Esto está aquí. Pues no se puede, si el valor de pi es desconocido, la varianza no la podríamos saber tampoco, porque aquí aparece el valor de pi. Si el valor de pi es desconocido, entonces esta varianza también sería desconocida y ya no podríamos formar esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Bueno, la varianza, también estimarla. ¿Y cómo se estima el valor de esta expresión? Lo que está dentro de la raíz cuadrada, pues sustituyendo pi por su estimador, pi gorrito. Entonces, si en el denominador pi se sustituye por su estimador pi gorrito, entonces ya con esto ya podemos estimar también la varianza y en consecuencia podríamos estimar la desviación estándar de pi gorrito. Entonces, ya por eso se dice que si n es grande, tiende a infinito, entonces esta expresión va a tener una distribución normal estándar, aproximadamente. Podríamos afirmar una distribución normal estándar exacta si aquí dejamos el valor de pi. Pero si desconocemos el valor de pi, pues forzosamente aquí tenemos que estimar esto con su estimador, con pi gorrito. Por eso se dice que es una distribución normal estándar aproximada. Entonces ya en la práctica, para hacer inferencia estadística, en la práctica ya lo que se usa es esta expresión. Esta. Insisto, porque desconocemos el valor de pi. Entonces aquí abajo colocamos el estimador y ya con eso tenemos un valor estimado de la varianza de pi gorrito. Entonces en la práctica esta expresión es la que se maneja para hacer inferencia estadística. Pero necesitamos que n sea suficientemente grande. Bien. Para terminar el video, pues presentamos ahora el resultado para dos proporciones. El caso de dos muestras aleatorias independientes. Tenemos una muestra aleatoria de tamaño n1, un n1, una variable con distribución Bernoulli con parámetro pi sub 1. Tenemos una muestra aleatoria de tamaño n2, una variable y, también con distribución Bernoulli, pero con un parámetro diferente, pi sub 2. ¿Sí? Entonces, como son muestras aleatorias independientes, el estimador de pi1 gorrito, que es esto, y este va a ser el estimador de pi2 gorrito. Entonces, como son muestras aleatorias independientes, estos estimadores también van a ser independientes. Considerados como variables aleatorias, pues van a ser variables aleatorias independientes. Vea usted, pi1 gorrito sería la proporción de éxitos en la muestra 1. Y pi sub 2 gorrito sería la proporción de éxitos pues, en la muestra 2. Bien. En consecuencia, el valor esperado de la diferencia de estimadores, pi gorrito 1 menos pi gorrito 2, es la diferencia de valores esperados. Pero ya vimos que pi gorrito es un estimador insesgado, entonces el valor esperado de pi1 gorrito pues, es pi 1. El valor estimado de pi 2, el valor esperado de pi 2 gorrito pues es pi 2, son estimadores insesgados. Entonces, el valor esperado de la diferencia, pi gorrito 1 menos pi gorrito 2, es la diferencia de los parámetros,
pi1 menos pi sub 2. Ahora, la varianza de esta diferencia de estimadores. La varianza. Como son variables aleatorias independientes, la varianza de esta diferencia es la suma de varianzas. Pero ya sabemos que la varianza del estimador de pi gorrito es esta expresión. En este caso sería pi sub 1 multiplicado por 1 menos pi sub 1 entre n1 más la varianza de pi gorrito 2, que sería esto. Pi sub 2 multiplicado por 1 menos pi sub 2, todo entre n2. Entonces, esto sería la varianza de pi gorrito 1 menos pi gorrito 2. Ahora, aplicando el teorema del límite central, entonces, si ambos, n1 y n2, si ambos tienden a infinito, entonces aquí estamos estandarizando la diferencia de estimadores. La variable aquí aleatoria sería pi gorrito 1 menos pi gorrito 2. Esta sería nuestra variable aleatoria de interés. Esta es la media y esta es la varianza. Entonces, estandarizando pi gorrito 1 menos pi gorrito 2 me queda de esta manera. Menos la media entre la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, por el teorema del límite central, la distribución de esta expresión, cuando ambas n's, 1 y 2, tienden a infinito, la distribución de esta expresión se aproxima a una distribución normal estándar. Bien, pero si desconocemos el valor de pi 1 y pi sub 2, no podríamos saber qué es lo que va aquí abajo. ¿Sí? Entonces, lo que se hace, pues, de nuevo, es sustituir pi sub 1 por su estimador y pi sub 2 por su estimador correspondiente. Entonces colocamos aquí pi sub 1 gorrito, aquí pi sub 1 gorrito, acá también, aquí colocamos pi sub 2 gorrito, el estimador de pi sub 2, aquí colocamos pi sub 2 gorrito, y entonces, si n1 y n2 son grandes, esta expresión ya se dice que tendría una distribución normal estándar aproximadamente. Tenía una distribución aproximada, una normal estándar. Ya se habla de una aproximación, una distribución aproximada, porque ya modificamos este denominador, sustituyendo los valores de pi por su estimador puntual. Por eso se dice que esto tiene una distribución aproximada de normal estándar. Entonces, aquí así es como se utiliza esta expresión, utilizando la distribución normal estándar, para hacer inferencia estadística sobre diferencia de proporciones, poblacionales. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.